Muy buenas tardes, mi nombre es Camila Henao, estoy en el curso de diseño de estructuras en hormigón 1 y les voy a explicar dos ejercicios sobre diseño de vigas a flexión. Entonces, para este caso voy a hablar sobre sección tipo L y sección tipo T. Entonces, para la sección en tipo T, tengo este ejercicio que dice lo siguiente: diseñar la siguiente sección T, que hace parte de un sistema monolítico de losa basado en vigas T con una luz de 8 metros. Entonces tenemos como esfuerzo máximo de compresión en el concreto, que es F'C, 21 megapascales. Y como resistencia a la fluencia del acero tenemos Fy, que es igual a 420 megapascales. También tenemos que el momento último es igual a 320 kilonewtons por metro. Adicional a esto, como datos tenemos que la base del alma es 30 centímetros, la base de las alas es 80 centímetros, la altura es 50 centímetros, la altura efectiva es 44 centímetros, el beta 1 es igual a 0.85 y que la altura del ala es igual a 15 centímetros. Entonces también hay que recordar pues que el beta 1 está relacionado con el F'C, entonces es 0.85 porque el F'C es 21, o si hubiera sido un número menor también sería 0.85. Lo primero que vamos a hacer entonces es una revisión para saber si es un sistema de vigas T, debido a que esa tiene sus criterios y que pues si no cumple con los criterios se tendría que diseñar como una viga rectangular. Entonces, acorde a la norma, debemos revisar que sea una viga T y en este caso aislada. Entonces, lo primero que debemos revisar es que el espesor de la losa sea mayor que el ancho del alma dividido 2 y que el ancho efectivo sea menor que 4 veces el ancho del alma. Entonces, para nuestro caso, pues tenemos que la primera condición sí cumple, porque tenemos que el espesor de la losa es igual a 15 centímetros y si dividimos el ancho del alma sobre 2 también tenemos que nos va a dar 15 centímetros, entonces esta condición sí la cumple. Y pasando al segundo paso, entonces también tenemos que 4 por el ancho del alma, que es 30, entonces me va a dar 1,2 pues en metros, y también cumple que 1,2 es mayor a 0,8, entonces me estaría cumpliendo las dos condiciones, lo cual me estaría indicando que es una viga T y es aislada. Ya sabiendo que estas condiciones cumplen, el segundo paso es determinar el tipo de caso. Entonces lo primero sería mirar dónde está ubicado mi eje neutro, teniendo en cuenta pues que vamos a suponer primero la condición de cuando A es menor a la altura del ala, o sea T. En caso de que no cumpla, entonces tendría que pasar a analizarlo con los otros casos, que es cuando A es igual a T o cuando A es mayor a T, pero vamos a empezar con una menor a T. Entonces, para este caso necesitamos calcular A y necesitamos calcular Φ(mn), solo estas dos condiciones. Hay que tener en cuenta que es una sección simplemente reforzada, entonces sabemos que debemos tener en cuenta que Φ(mn) debe ser mayor o igual al momento último, que para nuestro caso es 320 kilonewtons por metro. Entonces la fórmula pues para calcular A es el A sub S sobre Fy, es A sub S por Fy dividido 0.85 por el F'C por sería el ancho de las alas, y Φ(mn) se calcularía como Phi por A sub S por Fy por D menos A medios. Entonces ya pues procedemos como a realizar los cálculos. Lo primero es decir que vamos a realizar pues el diseño teniendo en cuenta que es una sección controlada por tracción. Entonces, si hacemos esa suposición, sabemos que Phi es igual a 0.90
que el esfuerzo en el acero es igual a Fy y la deformación del acero es mayor o igual a 0.005. Entonces ahí podemos pasar a solucionar pues la ecuación, la que me dice que φmn es igual a phi por ρ por b, pero en este caso b va a ser el ancho efectivo, o sea el ancho del ala, que entonces sería b sub e, por d al cuadrado por f sub s por 1 menos 0.59 por ρ por f sub s sobre f' c. Procedemos a solucionar la ecuación utilizando Solver y encontramos un valor de 0.0059. Esta será nuestra cantidad de análisis. Entonces habría que recordar que como tenemos un hormigón de 21 megapascales y un Fy de 420 megapascales, comparamos con los valores que hay en las diferentes zonas, en zona compresión, en la zona transición y en la zona tracción. Entonces comparamos en cuál de nuestras zonas se encuentra ubicado este valor y ya nos damos cuenta de que si está en la sección pues controlada por tracción, por lo cual este valor sí nos cumple, porque el valor es menor que el de la zona por tracción. Eso implica que se cumple la suposición de arriba, pero teniendo en cuenta que como el valor está entre la zona tracción y la cuantía mínima, entonces trabajamos con ese valor que nos dio. Con esa cuantía procedemos a calcular el acero requerido, que es igual a ρ por el ancho efectivo por la altura efectiva. Y al calcular pues reemplazo valores y me da que el acero requerido es de 20,768 centímetros cuadrados. Ahora ya tenemos entonces el acero, pero aún no hemos comprobado si es el caso que elegimos, que donde A es menor a T. Entonces para eso necesitamos saber cuánto vale la altura del bloque equivalente, que es ese valor de A. Entonces procedemos a calcular A, que ya dijimos anteriormente que era su S por F sub S dividido 0.85 por F' C por el ancho efectivo. Entonces al reemplazar valores obtenemos un valor de 6.108 centímetros. Entonces ya podemos comparar el valor de T, que esta es la altura del ala, que es 15 centímetros, y A, que es igual a 6,108 centímetros. Entonces al hacer la comparación tenemos que A es menor a T, entonces sí trabajaremos con este caso. Bueno, entonces ahora pues ya tenemos el refuerzo, ahora lo que sigue es determinar la cantidad de barras. Esto es muy sencillo, entonces es el A sub S dividido el área de la barra. Entonces para este caso pues tomé la sub S dividido 6.45, que es el área de una barra número 9, y esto me da un valor de 3.22, el cual podría aproximar a 4 barras número 9. Entonces tendría que la sub S sería igual a las 4 barras por el área y me va a dar un total de 25,8 centímetros cuadrados. ¿Qué pasa entonces? Que en 30 centímetros se podrían hacer otras modificaciones y mirar cómo se acomoda. Pero pues para este caso vemos que el acero dio más que el requerido, un poquito más. ¿Qué va a hacer el acero real colocado? El valor de 25,8 centímetros cuadrados. El siguiente paso es calcular el momento último nominal resistente, que lo que busca es chequear que el momento último nominal resiste con el acero real colocado. Entonces para este caso, al utilizar la fórmula de que el momento último nominal es igual a phi por A sub S por Fy por D menos A medios, obtenemos un valor de 399.322 kN por metro, lo cual es una resistencia muchísimo más alta que la que teníamos pues que resistir, valga la redundancia, que es 320 kN por metro. Entonces este valor de acero está bien, se podría optimizar, pero este valor no está mal. Entonces nos queda que el momento último nominal
cumple pues con la reglita de que debe ser mayor al momento último, teniendo 399.322 kN por metro, que es mayor a 320 kN por metro. Entonces ya se procede a calcular la separación del refuerzo, para lo cual se va a calcular primero la separación centro a centro, que es la base del alma menos 2 veces el recubrimiento menos el diámetro de la barra sobre la cantidad de barras menos 1 o el número de espacios. Entonces, reemplazando, tengo que la separación centro a centro para este caso es de 6.377 centímetros, y ya con este valor puedo calcular la separación libre. Entonces sería la separación libre es igual a separación centro a centro menos el diámetro de la barra, y eso me da un total de 3,5 centímetros, lo cual entonces sí me estaría cumpliendo este diseño, porque pues por norma me cumple, debido a que 3,5 es mayor que 2,54, que es lo mínimo que establece la norma. El siguiente paso es calcular el refuerzo perpendicular a la viga, que este refuerzo perpendicular a la viga es el refuerzo superior, o sea el de la aleta. Entonces, según la norma, para las vigas T aisladas se debe considerar el ancho del ala. Entonces, en este caso, el ancho total del ala sería de la siguiente forma. Esto mide 80 centímetros y la mitad son 40. Entonces hago el modelo matemático con sus valores, teniendo en cuenta una carga distribuida, que es el peso de la losa, y esto me da igual a kilonewton sobre metro cuadrado, y la luz de esa ala es de 40 centímetros. Entonces, ¿cómo calculamos lo del peso de la losa? Hay que recordar que existen cargas muertas y vivas, entonces simplemente es el peso y se determina por metro cuadrado. Como no sé cuál es su profundidad, entonces diseñamos por 1 metro de ancho y diseñamos por franjas unitarias. Entonces la carga distribuida es igual a la carga por metro cuadrado multiplicado por 1, para así tener un valor de 20 kilonewtons sobre metro. Entonces ya tendríamos la carga, la longitud. Ahora, ¿cuáles son mis dimensiones? Como estamos diseñando por franja unitaria, el B valdría 1 metro. El H sería igual a T, que en este caso T es igual a 15. Y vamos a suponer que D' es 3 centímetros, por tanto la altura efectiva es 12. Entonces ya tengo las dimensiones para calcular. Se determina teniendo en cuenta que es una sección simplemente reforzada. Empiezo a solucionar. Primero determino el momento último teniendo en cuenta que es un voladizo. Entonces sería carga por distancia por brazo, y el brazo está en L medios. Entonces, al reemplazar los valores en la fórmula, el momento último en ese voladizo me daría un valor de 1.6 kN por metro, que es lo que debe resistir esa ala. Entonces se procede a realizar el mismo cálculo de la sección simplemente reforzada, que ya entonces suponemos que es una sección controlada por tracción. Ya sabemos que los valores para esto serían phi igual a 0.9, fs igual a fy y sus mayor o igual a 0.005. Y también me quedaría pues la misma fórmula, que es phi mn va a ser igual a phi por ρ por b por d al cuadrado por f sub s por 1 menos 0.59 por ρ por f sub s sobre f' c. Entonces ya pues reemplazo todos los valores, utilizo el solver para hallar mi cuantía de análisis. En este caso hay una particularidad, y es que mi cuantía de análisis es menor a mi cuantía mínima, y la cuantía mínima es 0.0033. Entonces, para este caso no puedo utilizar la cuantía de análisis, sino que debo utilizar la cuantía mínima para calcular el acero requerido. Entonces ya procedo a calcular el acero, pero teniendo en cuenta pues la cuantía mínima. Entonces sería la cuantía mínima por B por D, entonces sería 0.0033 por 100
por 12 y esto me da un total de 3.96 centímetros cuadrados. Ya lo que sigue es calcular el número de barras, que sería pues lo mismo, sería el área sería a su vez sobre 0.71 centímetros cuadrados, que ese es el área de la barra, que en este caso voy a utilizar número 3. Entonces sería 3.96 dividido 0.71 y me da igual a 5.57, lo cual me indica que necesitaría 6 barras número 3. Y eso entonces sería una número 3 cada 20 centímetros, lo que significa que en un metro podría colocar 6 barras. Entonces dice pues que es una número 3 cada 20, porque como no sabemos cuánto es el ancho total, entonces para que se sepa que se debe colocar una barra cada cantidad pues de esa distancia. Entonces ya en esa sección no necesitamos un acero principal, sino que necesitamos un acero mínimo que debe estar ubicado en ambas caras. Entonces ese acero mínimo se calcula con la cuantía mínima, que es 0.033 por el B sub E, que es el ancho efectivo, que es 80 centímetros, por 12 centímetros por el D de este caso. Entonces eso me da un valor de 3.168 centímetros cuadrados, con lo cual ya podría calcular el número de barras requeridas. Entonces sería ese valor que calculé anteriormente sobre el diámetro de la barra, que yo elegí pues número 3, entonces 0.71, y eso me dio un total de 4.462, lo cual pues se diría que necesitaría 5 número 3, y al igual que en el anterior, como no sé cuál es pues su ancho total, entonces se ubicaría una número 3 a cada 25 centímetros. Entonces ya acá queda como, es una pequeña gráfica de cómo podría quedar ubicado el acero y pues a qué distancias. Entonces ahora voy a explicar la sección tipo L, un poco más resumida porque es muy similar a la tipo T. Entonces tengo los datos iniciales, que pues son los que se están mostrando en pantalla. El momento último es 15 toneladas por metro, el F'C 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado, el Fy 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, la luz es 4 metros, la altura del ala es 10 centímetros, el ancho del ala más 20 centímetros y el EB es 6,5 metros. Y también tenemos una altura de 40 centímetros. Entonces lo primero es que determinamos el valor mínimo de B, teniendo en cuenta pues los 3 parámetros para elegirla. La primera es que B debe ser menor a el ancho del alma más 12 veces la altura del ala. Eso me da un valor de 1,4 metros. El siguiente parámetro es que B debe ser menor a el ancho del alma más la luz dividido 2, esto me da igual a 2,2 metros. Y el siguiente es que B debe ser menor al ancho del alma más la longitud sobre 12, entonces eso me da igual a 0.74 metros. De los tres elijo el valor que pues el menor, entonces trabajo con 0.74. Luego procedo a calcular el momento nominal, que va a ser igual al momento nominal 1 más el momento nominal 2. Considerando para esto barra número 3 de 3 octavos y barra número 4 de media, teniendo en cuenta sus diámetros. Entonces ya calculo D, que va a ser igual a la altura menos el recubrimiento menos el diámetro de la barra número 3 y menos el diámetro de la barra número 4. Entonces para D tengo un valor de 33.77 que se puede aproximar a 34. Procedo a calcular A con la fórmula que les estoy señalando acá en la pantalla. El A me da un valor de 3,94 centímetros
pues lo ideal es que para este análisis se deba cumplir que A es mayor a la altura del ala. Esto me da un total de que 3,94 no es mayor a 10 centímetros. Entonces, como no es mayor que la altura del ala, entonces no se cumple. Se debe cambiar el método o la base para hacerlo. Entonces ya calculo entonces el A sub S1, que es igual al momento último sobre el phi por Fy por D menos A medios. Esto me da un valor de 12.39 centímetros cuadrados y ya calculo el A sub S2, que por fórmula es igual a 0.85 por F'C por B menos el ancho del alma por la altura del ala sobre Fy. Al realizar el cálculo me da un valor de 22,95 centímetros cuadrados. Ya teniendo estos dos valores de A sub S1 más A sub S2, ya puedo saber cuál va a ser la cantidad de acero requerida. Entonces, lo que calculamos anteriormente fue el A sub S y el A sub S2. Entonces ya podemos calcular el A sub S1, que va a ser igual a A sub S menos A sub S2. Entonces el A sub S1 va a ser igual a 12.39 menos 22.95 para un total de 10.56 centímetros cuadrados menos 10. Entonces ya calculamos el momento nominal 2, que va a ser igual a la cantidad de acero 2 por Fy por D menos la altura del ala sobre 2. Entonces tenemos que el momento nominal 2 es igual a 29.95 toneladas por metro, y ya podemos calcular el momento nominal, que es igual el momento nominal 1, que es igual al momento nominal menos el momento nominal 2, y sería 17 menos 27.95, y me daría un momento negativo, que es 10.95 toneladas por metro. Ya para este caso no es necesario diseñar una viga tipo T, porque A es menor a la altura efectiva del alma. Muchas gracias, esto ha sido todo.